Bueno, salimos. Listo. Bueno, Isa, contanos si querés un poco cómo fue que llegaste a la bio, alguna experiencia personal, si querés compartirnos, que te haya traído hasta ahí y hacia dónde te llevó finalmente, si es que quisiste especializarte o te abrió nuevas puertas. Sí, bueno, pues la bio ha sido un antes y un después conmigo. Llegué, no existen casualidades. Estaba pasando por una época en la que mi cuerpo tenía bastantes síntomas, algunos de ellos un poco importantes, considerables, ya también emocionales, también estaba en una depresión bastante fuerte y a nivel físico también una hipertensión y buscando alternativas en internet porque ya había tenido una mala experiencia con lo que es la medicina convencional, que era la que yo había recurrido antes porque no tenía, pues culturalmente y en mi familia era el conocimiento que yo tenía. De hecho, en mi familia hay bastantes médicos. No digo que no, que estoy peleada con ese tipo de medicina, pero a mí no me funcionó. A mí, al contrario, los tratamientos fueron supremamente invasivos y ya me estaban pasando factura, sobre todo con los medicamentos para la hipertensión. Y como yo no encontré solución allí, sino al contrario, más deterioro en mi organismo y en mi sistema, todo lo que es mi sistema emocional, al punto de que algunos días estaba bien, otros días estaba abajo, muy abajo. Mi sistema familiar también estaba bastante deteriorado a causa de eso. Entonces, sorpresivamente me comienza a llegar videos en mi teléfono así que se disparan como si fueran propagandas de biodescodificación y pues yo no tenía ni idea qué era eso, pero entonces yo hacía las búsquedas de algo alternativo, pero buscaba naturópatas, buscaba acupuntura, buscaba otras cosas y otro tipo de información de diferentes medicinas alternativas que yo tenía medio conocimiento. Y de repente me comenzaban a saltar así y también en el computador me salían anuncios de biodescodificación. Un día se me dio por chequear, bueno, ¿en qué consiste? Primero vi un biodescodificador con quien estudié y que yo admiro muchísimo y entré y quedé enganchada. Hizo clic completamente conmigo y me prometí que iba a estudiar. Y comencé a estudiar eso, ya llevo casi los 5 años, los 5 últimos años, estudié la biodescodificación, luego tuve la oportunidad de estudiar con esa primera persona a quien me salió el anuncio, el que me llamó la atención. Y bueno, terminé los estudios también con él. Luego comencé a especializarme en constelaciones cerebrales y conflictos de comportamiento. Y pues, desde hace 3 años ya me dedico a ser terapeuta en biodescodificación. Es así como llegué con la experiencia personal y haber estado en el fondo en muchas ocasiones de mi vida. Comencé más o menos hace 5, un poquito más de 6 años, podría decir, porque antes de tener el dinero para comenzar a estudiar el primer curso, yo fui autodidacta, busqué en internet y me informé así, entonces han sido casi los últimos 6 años, Pau. Bien profundo, Sí, hemos claro, llegado. cuando le toca a uno la experiencia personal, cuando uno está involucrado impacta, Sí, impacta y realmente es totalmente. cuando sale a flote una de las misiones de vida de uno y esta es esta la mía, definitivamente. Ah, qué bueno, que coincide, digamos, o sentir que uno encontró el camino, ¿no? Un poco guiado y bueno, también puede ser un poco trastabillado, pero al final se da. Bien, Romy, Mira, yo llegué a la bio sin buscarla, pero realmente yo tenía muchos años padeciendo de osteoartritis, que cuando me lo detectaron, me dije, o sea, yo no entendí todo lo que el doctor me decía en números,
¿ok? Porque él me decía números, ¿no? Que este suyo no tiene remedio porque esto no tiene remedio, solamente le podemos dar pastillas para el dolor, pastillas más fuertes que hubiera. Y bueno, yo de números no lo entendí. Yo nomás supe que lo único que me recuerdo que me dijo que en un año ya no iba a poder como ser yo en los movimientos y todo eso porque estaba muy, muy avanzada. Yo creo que mi ser no le hizo caso, ¿verdad, doctor? Porque sí seguí sufriendo los dolores y todo, pero yo seguía adelante con mi vida. Ya, pero llegó el momento ya de que yo sí, después de como, ¿qué serán? 18 años, 20 años, con los síntomas esos, yo me agarraba muy fuertes ya los dolores que no me dejaban dormir, no me dejaban estar en una sola posición. Me dolían demasiado los huesos. Bueno, dice uno los huesos, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es. Y era como que mis cartílagos se habían gastado, era como que los huesos se habían pegado, se pegaban uno con el otro, entonces pues era bien duro, si yo me sentaba no me podía parar, si yo, a ver, mira, con decirte, lo último que a mí se me sanó fue la columna, pero yo de la rodilla, las manos, los dedos, los hombros, los codos, todo me dolía. Y yo llegué a andar en silla de ruedas, con caminadoras. Por último, no podía mover la cabeza tampoco hacia ningún lado. Fue algo, o sea, ya después de tanto, porque estaba pues viviendo todo lo que me estaba ocasionando eso, ¿verdad? No había cambio, al contrario. Entonces, pues me llegué así a quedarme como por momentos inmóvil, que no me podía mover para nada. Era como si todos mis huesos estuvieran pegados, o sea, pegados así de que no había chance de que se movieran. Y después se me extendió a la piel también. O sea, fue algo, o sea, como no sabía de lo mismo y al contrario, pues iba todo avanzando, yo trataba seguía con mi vida, eso, o sea, seguía con mi vida, trataba de hacer mi vida normal, pero luego se me extendió también en la piel. Era como, no me podían tocar, me dolía. Si a mí me tocaban, no, incluso había veces que me querían dar masajitos según para que ayudarme, no, que no aguantaba. Sentía como que me iban a arrancar el pedazo de la piel. El caso es que, bueno, yo estaba tan cansada de estos dolores, de estos síntomas, de que la vida no cambiaba, de todo seguía peor en lugar de mejorar. Yo estaba muy cansada al grado de gritarle a Dios. Yo me paraba en la ventana y le gritaba a Dios y le decía que yo ya estaba, que yo ya me quería ir, que yo no podía más, no podía más. Y también a mi mamá porque ya se había ido y le decía yo ya me quiero ir, yo ya no aguanto más esto, estoy demasiado cansada, o sea, al grado así. Y pues yo no sé, ¿verdad? Si alguien por ahí me escuchó, pero en una de las ocasiones yo abro la computadora por el trabajo que yo hago, ¿verdad? Y me aparece ahí, ¡chum! Como dice Isa, ¿va? Tomaba de cuenta que estaba haciendo una propaganda. Y me llamó la atención y dije, ¿qué será? ¿Verdad? ¿Qué será? Y era un video que decía, ¿verdad? Algo de sanar las emociones, o no sé, no me recuerdo ya porque hace muchísimos años de eso, ¿verdad? Entonces me puse a escucharlo, me atrapó lo que estaba escuchando y empecé a buscar más videos, más videos, más videos. Yo primero empecé a notar que, ya ven que yo pues, casi no podía dormir porque si me quería mover pues, me despertaban los dolores y no podía estar en una posición por mucho tiempo, porque pues era como si los huesos se me fueran a romper. Entonces, cuando yo empecé a escuchar esos videos, me ponía audífonos, ¿verdad? Y me recostaba y como a los 5 minutos yo me quedaba dormida. Es increíble, ¿eh? Pero me quedaba dormida y los videos seguían, pero cuando yo empecé a darme cuenta después de eso, porque yo seguí y yo estaba aprendiendo, o sea, a la vez aprendía, decía, no, pues sí, y si estoy pasando por esto, ¿no? Y tiene que ver con esto, pero era mi
mi subconsciente era el que aún dormida yo consciente, él estaba haciendo clic, clic, clic en todo lo que estaba escuchando, porque yo me empecé a sanar así, con los videos que yo escuchaba, así fue como empecé a sanar. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que empecé a sanar y que empecé a darme cuenta que ya podía hacer más cosas, que ya me podía mover y todo, y pues me interesó más, ¿verdad? Me interesó más y así fue como empecé yo también bien autodidacta, empecé a estudiar, estudiar, estudiar y a practicarlo, porque cuando uno se siente bien, luego quieres meterte en el cerebro de toda la familia, porque toda la familia está bien jodida, ¿verdad? Y entonces quieres meterte en el cerebro de la familia para cambiarle la información, porque no te creen, porque a lo mejor no te dieron. Mi cuenta se dio la mayor parte de la familia cómo estaba yo. Lo único que se dieron cuenta, pues yo creo que fueron mis hijos, una hermana que vivió un tiempo conmigo, ella se dio cuenta, un sobrino, pero los demás no. Entonces no creían en mí, ellos siempre me dan, y luego aparento yo ser muy fuerte ante todo el mundo. Entonces aparento ser muy fuerte, muy para adelante, de la emoción, o sea que nada me afecta, pero realmente no, yo soy muy emocional, no estudié medicina precisamente porque no puedo ver gente herida, o sea, así. Entonces, pues no, entonces seguí yo estudiando todo esto y lo ponía en práctica con las personas que me dejaban, ¿verdad? Pero yo sí me sané. Entonces llegó el momento en que la persona con la que yo estaba aprendiendo en sus videos vino aquí a Los Ángeles a dar un seminario, una certificación, y yo me apunto, ¿verdad? Soy de las primeras, y me ayudó mucho y todo, pero se me decía que todavía, o sea, decía yo, ¿será que estoy seguro, estoy bien aquí o no, verdad? Y vino también otra persona que también de Argentina, se me hace que es él, y también dije, no, pues yo hago el diplomado con él, ¿verdad? Y ahí estoy, o sea, hasta pagando hoteles acá en Los Ángeles, porque pues ir desde aquí me quedaba lejos, y así. Y el último diplomado, pues fue el que hicimos acá, que fuimos a la grabación todas, ¿verdad? Y aquí sigo, ¿verdad? Las personas que me dejan ayudarles con esto, yo con todo el amor del mundo lo hago, ¿verdad? Y aquí las personas incluso que vienen y no tienen, porque a veces no tienen para pagar una consulta, porque en mi tiempo yo siento que vale bastante, ¿verdad? Entonces yo se las doy. Trato de ayudar a todo el que me deja a llegar a él, a la persona y la familia también. Pues yo practiqué mucho con la familia, poco a poco me fueron creyendo porque pues, o sea, como no queriendo les llegaba y pues se ayudaban, haz de cuenta que les aventaba un Tylenol para el dolor de cabeza y así fue como llegué aquí a la vida. Ella me buscó a mí, yo no la estaba buscando, pero como yo también pienso igual que nada es casualidad, yo ya me quería ir, buscaba la forma también de quererme ir, pero decía yo, no, y si quedó peor, ¿verdad? Mejor no. Pero así fue, y no me dedico de lleno a la bio ahorita porque pues me encantaría, yo pienso que si a mí me salieran 10 terapias al día, yo dejaba todo lo que hago y me dedico porque me gusta mucho Claro. poderle dar una mano a los que realmente quieren, te dan la oportunidad de acompañarlos. La verdad que es increíble ver cómo la gente finalmente corrigiendo la emoción, entendiendo de dónde viene, transitándola, aceptándola y todo esto que se va a empezar a plantear o que queremos empezar a plantear, la gente se sana. Sí. Esa es la verdadera salud y eso yo creo que hay que compartirlo más. En realidad, bueno, sos la prueba viviente. Eso es, ser la prueba viviente de lo que Yo uno por eso digo está que yo le tengo tratando mucha de... fe a la bio. Yo a la bio le tengo muchísima fe. Hay otras Sí, alternativas para ayudarte a ayudar a otros, pero la bio, y no tiene tanto que redondearle, sino las preguntas exactas, las respuestas exactas, y que la persona sobre todo sea muy honesta consigo misma. Que no quiera que tú sí, le hagas el milagro, que tú adivines. No sí, se puede. totalmente. Sí, sí. No, que uno no es el psicólogo, ¿no? Uno no es un psicólogo, simplemente abre la puerta a que la emoción sea descubierta
y a partir de ahí, bueno, el trabajo, hay que hacer un trabajo personal hondo, profundo, día a día, instante a instante. Eso es. Gracias, Romy. No, Bueno, gracias. Ruby, tu Hola turno. chicas, hola chicas. Ruby. Ok, Hola, Ruby. bueno, Cuéntanos. yo, yo entro o yo llego a la bio porque yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, siempre estuve enferma, desde niña. Siempre sufrí de las mentadas reumas en mi cuerpo, me dolían los huesos desde niña, desde que tengo uso de razón. Me enfermaba mucho de la garganta. Sufría mucho de fuegos en la boca, toda la lengua, los labios, las encías. Me daban unos dolores muy fuertes de cólicos que me tiraban casi 3 días, ¿no? Entonces prácticamente siempre era dolor, dolor, dolor. Y pues era un ciclo vicioso, ¿no? Doctor, la misma medicina, después me afectaba el estómago y estaba unos meses bien y otra vez empezaba con la misma situación. Una vez oí que el doctor dijo, no, se me hace que esta niña nada más le hace a loco, ¿no? Porque pues siempre estaba yo así enferma, ¿no? Entonces, un día, pues yo ya acostumbrada a que así estaba, siempre les digo, me dolía mi cuerpo y en la televisión oigo que en Estados Unidos están los mejores doctores. Y yo decía, wow, en Estados Unidos, que pues entonces para curarme tengo que irme a Estados Unidos, ¿verdad? Porque si aquí he visto a tantos doctores y yo sigo enferma y yo quería sanarme, pues me vengo por situaciones, lo que sea. Aquí llegué a Estados Unidos porque yo quería sanar. Pero fue la misma situación, en la misma, los mismos doctores, la misma medicina, ¿sí? Nada más me la alargaban más días, me enfermaba del estómago y era el mismo ritual de México. Entonces yo llorando un día, yo le dije, ¿qué? Me voy a morir así. Le hablé al papá Dios y le dije, ¿qué? ¿Para esto me trajiste al mundo o para esto vine al mundo para estar enferma toda mi vida? Le dije, por favor, quiero saber, quiero sentir qué se siente estar sana, qué se siente comer y que no te arda la boca porque tenía los fogazos, ¿no? La enfermedad, la infección en la garganta y luego se me venía hacia el pecho y luego hacia el estómago y luego la baja y se iba. Era, les digo, un círculo vicioso. Entonces, a mí me empezaron a llegar primero mucho de los arcángeles, ¿no? Entonces, pues reconecta con los arcángeles y reconecta con tu ser divino y que quién sabe qué. Ay, yo dije, ¿qué será esto? Dije, ay, pues lo voy a intentar, ¿no? Entonces, me llega, ¿qué es lo que quisieras, manifestar? Y yo dije, mi salud, quiero estar bien, quiero sanarme. Y entonces, ya me empiezan a llegar muchos videos de sanación, de PNL, y entonces, pues la verdad yo no entendía mucho, pero decían reprogramación neurolingüística. Entonces le dije, a lo mejor si me cambian todo lo que pienso, todo lo que de la que yo tengo aquí, me van a sanar, ¿no? Y sí, se viene que hay un curso en Los Ángeles, pero yo no tenía los recursos, sinceramente. Entonces, le dije, ok, ustedes llegaron a mi vida, entonces ustedes me pusieron aquí. Yo quiero los recursos para ir a ese lugar, porque si ustedes me pusieron aquí este anuncio, es por eso. Era tomar un curso que se llamaba Clear, donde te borraban tus emociones, todo te programaban, salías como nueva. Dije, no, yo voy. Y le pido, ¿saben qué? Quiero el dinero para ir a ese lugar. Y entonces, pues empieza a juntarse ese dinero. La verdad es que sí me sorprendí, porque pues también una de las cosas es que dice, aprende a pedir. Entonces yo le pedí, yo quiero mucho trabajo para sacar mucho dinero para poder ir al Clear. Y entonces, empieza a llegar el dinero, pero pues obvio, como tenía mucho trabajo y les digo que mis dolores eran muy fuertes en mis huesos, me agotaba mucho. Y entonces un día, yo
Sí, la verdad sí lloré y me puse bajoneada, la bajoneada, ¿no? Y entonces me habla mi hermano, hola, ¿cómo estás? Y que quién sabe qué tanto. No, pues estoy muy bien y que quién sabe qué, pero ya sí yo sin ánimos, ¿no? ¿Qué tienes? Te oigo apagadona. Le digo, sí, la verdad es que sí. Le digo, ay, manito, es que ya estoy cansada, ya estoy cansada. ¿Y ahora de qué? Me dice. Le digo, es que ya me cansé de estar enferma. Tengo tantos problemas, le dije, que hasta pareciera chiste, le dije. Y hasta me da vergüenza decirte todos los problemas que tengo. Pero, ¿cómo? Dice, ¿por qué nunca me habías contado? Ay, pues a ti como para contarte, oye, tengo problemas en mi parte íntima, pues como que no es una plática, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto? Me dice. Uy, le dije, pues yo creo que unos 30 años, 20 años. Oh, me dice, ok. Y me dice, dame un día, ¿cuándo podemos platicar? Le digo, pues mañana. Y entonces, me dice, siéntate en un lugar, tranquilízate, y que quién sabe qué. Y ya nos conectamos. Y entonces me dice, dime tus síntomas. Dice, dime el que más te moleste. Y dice, vamos después poco a poco liberando los otros. Y dice, pero yo te puedo asegurar que liberando el que más te molesta, te vas a sentir mucho mejor y eso te va a ayudar a los demás síntomas. Y yo dije, bueno, pues yo no sé qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces, pues ya estoy platicándole y le dije realmente el síntoma que más me molestaba, que era una eterna infección en mi vagina. Disculpen si no se puede decir, pero pues es la realidad, ¿no? Un dolor siempre inflamada, cuando me tocaba tener relaciones sexuales era un dolor insoportable, que parecían que me metían un chile y era una cosa muy tremenda, ¿no? Entonces, y así me dice, cierra los ojos, dime de qué color la ves. Y le dije, pues roja, como haz de cuenta, un rojo, muy rojo, rojo sangre, pero así como muy intenso. Ok. Y de repente me dice, y así, o sea, me sorprendió la palabra, me dice, ¿qué te pasó? Y le dije, pues que estoy mala. Y me dice, no, dime la verdad, ¿qué sucedió? ¿Hace cuánto tienes esto? Me dice. Le digo, pues hace unos 30 años atrás. Oh, dice, entonces como por los 10, 11 años, dice, algo te sucedió. Y yo así como que, y pues luego se me vino aquí, ¿no? Y le dije, no, pues nada, ¿no? Y me dice, me estás contestando muy rápido. Le digo, pues te tengo que contestar rápido. Dice, no, a ver, relájate, nuevamente te digo, relájate. Y entonces me dice, bueno, como no quieres hablar, yo te voy a decir. Y le dije, bueno, me dice, ¿quién abusó de ti? Y así, miren, así sentí que me echaron una cubeta de agua helada. Y yo, pues, protección. No, nadie, no, ¿cómo crees? Y me dice, ok, lo estás negando, ok, síguete protegiendo. No, ¿de qué me voy a proteger? No, yo estoy bien y a mí no me pasó eso y no me pasó nada y nada. Yo no sé cómo me dice una palabra, no sé qué palabra me dijo y ¡fum! Empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y me dejó que me desahogara, me dejó que me desahogara y ya empezamos a hablar. Eh, eh, Elaboramos esa emoción. Y entonces él me empezó a explicar que por eso yo tenía todas esas enfermedades, las que conocemos como enfermedades, que son emociones reprimidas en nuestro cuerpo, que era la garganta, porque yo todo ese tiempo callé lo que me había pasado. Los fogazos, los fuegos en la boca, porque de alguna forma me había dado mucho coraje que a mí me hubieran hecho esta situación y que me lo tenía que callar, porque aparte en ese tiempo los niños como que no teníamos voz, ¿no? Los niños no hablaban, los niños no se enteraban según los papás de nada y todo así, y todo casi lo que decíamos los niños era mentira.
Entonces yo no tenía como una esperanza de poder hablar y que alguien me creyera. Y entonces con la amenaza de la otra parte, que si tú dices, yo lo voy a negar y yo le voy a decir que eres una mentirosa. Entonces, pues todo eso me lo tragué. Y ahora empecé a entender todo ese dolor en mis huesos, esa gran desvalorización, esa eterna enfermedad de la garganta, les repito. Y pues entendí también porque siempre mi parte íntima estaba inflamada, porque yo había tenido un ataque, ¿sí? Un ataque que yo no había aceptado, me agarraron de improviso, o sea, me sentí muy mal, una gran desilusión, un dolor muy profundo, dijéramos que se me fuera hasta lo más profundo de mis huesos, ¿no? Y entonces empezamos a laborar y a trabajar y esto y lo otro, hasta que después de sacar todo ese dolor, empiezo a ver mi parte íntima de otro color, la empiezo a ver rosita. Yo en ese tiempo estaba con las anginas muy fuertes. Me sentí al otro día muy agotada, pero dije, pues igual, pues nada más hablé, ya como que sentí que me quité una gran losa que tenía en mis hombros. Y ya después estuvimos platicando con mi hermano que cómo era posible que me hubiese callado tanto y todas estas situaciones. Y pasa una semana, me empecé a sentir muy bien, empezó a bajar bastante el ardor de mi garganta, los fogazos fueron cediendo bastante. No les digo que me curé de la noche a la mañana, fue un proceso, pero lo que sí noté es que me estaba curando sin necesidad de tanta medicina, ¿sí? Sin tanta medicina. Y entonces, pues yo me quedé asombrada, pero entonces igual ya sabes, esta plática nada más queda aquí entre tú y yo, nadie más sabe, ¿ok? Entonces sigue todavía esa no decir nada porque pues es para protección de la familia, protección de todo mundo y todo. Y entonces un día le pregunto, le digo, oye, ¿qué fue lo que hiciste conmigo? Ah, mira, pues te cuento, pues que es biodescodificación. Ay, ¿qué es eso? Pues es eso, encontrar, porque ya me empieza a explicar toda la situación de cómo es el proceso de la biodescodificación, es encontrar el daño que nos hicieron, ¿no? Así me dice, es encontrar todo eso que tú has tenido guardado dentro de ti, que lo conocemos regularmente como enfermedades, pero son muchas emociones que nuestro cuerpo calla. Y le dije, wow, le dije, es que mira, me estoy sintiendo muy bien. La verdad es que me estoy sintiendo muy bien. Le dije, ay, pero no creo que me cure. Dice, bueno, tú tienes la palabra, tú tienes el poder, dejémoslo, sigue laborando en esto. Y se me quedó muy clavado en la cabeza. Dejé de ir a mis citas del doctor, sinceramente, así les digo, porque igual, como les repito, era nada más medicina. Y dije, no, voy a ver si esto que me dijo mi hermano es verdad, ¿no? Entonces dejé de tomar la medicina, ya no fui con los doctores y empecé a sentirme mucho mejor. Y entonces le dije a los ángeles, gracias porque mi pedido fue escuchado y yo sé que a lo mejor va a cambiar. Yo todavía estaba incrédula. Entonces, pues empiezo a escuchar muchos audios y videos de la biodescodificación y entonces empiezo a notar el porqué de todos mis síntomas, ¿no? Y yo estaba, bueno, fascinada. Estaba, que empecé yo sin tener yo alguna práctica ni ninguna clase, al estar haciendo conciencia de lo que me estaban diciendo en los videos, me empecé yo como autosanar porque empezaba a reconocer pues en ese momento yo les llamaba enfermedades, ¿no? Yo decía, ay, por eso tengo el dolor en el hueso, y ay, por eso me tronaban tantos mis huesos, y por eso las riomas, y luego yo estaba en un trabajo
donde me tragaba muchas cosas. Y eso también me trajo muchos problemas porque a mí se me trabó la quijada. Entonces imagínense un buen tiempo tener la boca abierta porque yo no podía cerrarla. Y me dormía y tenía que despertar porque te relajas y te truena la quijada. Pero entendí que era toda esa frustración, tanta ira contenida dentro de mí, ¿sí? Y empecé a sentirme mucho, mucho mejor. De repente me llega las clases, me dice mi hermano, ¿qué crees? Dice, se abrieron unas clases para, para la bio. Y entonces empiezo a ver, le dije, ay, no, manito, pues sí, está muy bien. Le dije, pero está muy caro. Le digo, ¿tú ya las tomaste? Dice, no, yo todavía no las he tomado. Así como un curso, no. Y le dije, no, pues es que no tengo dinero. Le dije, la verdad, no podría. Entonces en eso, pues en un sueño me dicen Los Ángeles, pues aquí estamos, tú pide. Y dije, pues sí, tienen razón. Y entonces le dije, ok, pues síganme dando los recursos y que se me abra todo para que yo pueda estudiar esto. Y entonces me llega el diplomado y empezamos a tener los recursos necesarios para poderme inscribir y empecé a estudiar junto con eso PNL y bueno, empecé a tomar muchos cursos de los que se me venían y lo grandioso es que tenía los recursos suficientes para poderlos tomar, ¿no? Y entonces yo estaba feliz, estaba sanándome, ya tenía un mes que ya no me enfermaba de las anginas, ya lo estaban cediendo mucho los dolores de las reumas, ya no me tronaban tanto los huesos porque decían que parecía matraca y fue reconciliándome conmigo. Eso me ha costado un poquito más, les confieso, pero fui sintiendo mucha mejoría y bueno, pues estamos aquí. Acabé el curso, no me fue fácil, se los digo, no me fue tan fácil porque, como les dije, en mi pedida pedí mucho trabajo. Entonces, pues ahí me tenían en las madrugadas haciendo mis clases y dije, no, yo voy a hacer de esto algo muy grande porque yo encontré una gran oportunidad para poder sanar. Y dije, y lo voy a lograr, y lo voy a lograr, y pues solo como por orgullo también para mí, ¿no? Porque la verdad es que una de las cosas es que pues también tenía una gran desvalorización por mí y dije, no, sí lo voy a hacer y sí lo voy a hacer. Y después de los años, pues estamos aquí, yo feliz, yo soy una persona que a mí me gusta ayudar mucho a la gente y yo que más quisiera poder ayudar y expandir esto, pero mucha gente no cree, tiene muchas barreras todavía sobre esto, que no cree que tengamos nosotros el poder para podernos sanar, porque pues definitivamente yo no sano, no sana el maestro, nosotros mismos al hacer conciencia de nuestras situaciones empezamos a sanar. Ha costado trabajo, más aquí en Estados Unidos, porque pues aquí está muy, 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 muy lo de la medicina, los doctores. Lo contrario que con Romy, a mí sí me ha costado más trabajo con mi familia, porque mi familia, a pesar de que han visto mi mejoría y ya les digo las cosas, como que todavía no entran en ese, en ese campo y todavía son más de no, y la medicina ya está. Bueno, entonces no me voy a pelear, no me voy a pelear. He podido orientar a mucha gente. A mí me da mucho gusto que entran con una carita y salen con otra. Y yo creo que ese es como mi gran placer, ver, ver a la gente empezar a sanar, porque cuando los veo que también ellos sanan, parte de mí también sana, parte de mí sana. Y entonces es un camino muy, muy, muy bello, pero yo en este camino yo estoy con mis arcángeles y en la bio, que han sido un, un mundo que yo no conocía, pero para mí maravilloso, maravilloso. Y en este campo, en este nuevo camino fue que las conocí a ustedes y estoy muy, muy, muy agradecida. Y pues a grandes rasgos eso es
parte de cómo llegué yo a la biodescodificación. Bien, Ruby, una historia, wow, así, como la de todas. Al final, todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho. Sí, Todas finalmente por algo, bueno, por algo que es importante, pero sigo remarcando yo esto de que la gente tiene que conocerlo. A veces para algunos es una alternativa, simplemente, y para otros es el tratamiento completo, ¿no? Porque, bueno, uno no puede ir contra la medicina porque no se puede, pero entonces, bueno, hay gente que puede tomarlo como una alternativa a la bio y nosotras, en definitiva, ya lo vivimos como parte de nuestra sanación, porque es responsabilizarse, ¿no? A nivel consciente de que uno tiene, de que el cuerpo es perfecto, de que claro. nada nos sobra y de que lo que está pasando es el proceso de adaptación que hace. Obviamente, esto de ir al médico para saber el tema de los valores o en qué uno, cómo está uno, ¿no? Si vos querés ir al médico a hacerte un control para ver cómo estás, qué tenés bajo, qué tenés alto, pero en realidad es autoconocimiento. En función de esos resultados, uno, bueno, acá estoy fallando, acá No hay sé. una emoción que no tengo corregida, es para nosotras, simplemente. Después, bueno, cada quien, ¿no? Sí, y no, Hace lo suyo. y aclaro que no, yo no digo que no vayan al doctor, simplemente yo lo que No, no, quería no. era comprobar, ¿no? Sí, Porque igual yo iba a decir, no, pues si me sané, pues sigo tomando la medicina, ¿no? Entonces yo sí, quería comprobar si realmente lo que me había hecho mi hermano y me lo había dicho, sí tenía valía, sí había una verdad en todo esto, ¿no? Por eso es que sí, dejé sí. en pausa el proceso con el doctor, que al final ya me sabía el caminito, y lo dejo, y pues mi gran sorpresa fue la gran mejoría que tuve, ¿no? Y Totalmente. pues por eso estoy aquí para gritárselo al mundo. Ahora sí, Vero, te toca. Vamos contigo. Muy bien, ya después de escucharla me sorprendo muchísimo que realmente esto lo experimentaron en carne propia y me da mucho gusto saber que cada una pudo gestionar cada uno de sus conflictos emocionales que tenía. Eh, yo realmente empecé a estudiar por una tragedia que sucedió en mi familia. A uno de mis hijos, mi hijo menor Eduardo, tuvo cáncer y obviamente desde que nos dieron el diagnóstico, para nosotros fue, en primer plano lo vimos como un reto para poder superar esa enfermedad y después fue una segunda etapa en donde tuvo una recidiva y yo me hacía muchas preguntas del por qué, cómo es que había llegado esa enfermedad a mi hijo tan joven. Y él, durante ese tiempo de la segunda etapa, él realmente hizo todo lo posible, era muy disciplinado en tomar todas sus terapias, sus quimioterapias, lo tuve también con alimentación especial. Y por ejemplo, en la primera etapa, pues le fue muy bien, los doctores habían dicho que ya no tenía cáncer, lo operaron, le quitaron 3 costillas, le pusieron implantes de titanio y realmente el estado de ánimo en la primera etapa de él fue muy buena porque tuvo a muchos amigos cercanos, él estaba justamente con una actitud muy positiva para superar esto. Pero cuando llega la recidiva, desafortunadamente también llega la pandemia. Así es que se vio obligado y sus amigos también a venir poco a la casa, ya no los frecuentaba como antes, los extrañaba muchísimo. Entonces, algo dentro de mí me decía que
también era un aliciente muy grande para él el que tuviera esa compañía tan agradable, porque lejos de cualquier otra situación, mi hijo tenía buen carácter, era muy simpático, era bromista, bueno, como que se iba a los extremos a veces. Y sus amigos pues eran también muy simpáticos, se ayudaban entre sí, eran muy solidarios con él y Eduardo también con ellos. Y procuró Eduardo unificarlos, inclusive de diferentes escuelas o de diferentes lugares a donde conocía a los chicos, los llegó a unir en un solo grupo que convivieron muy bien, muy bonito. En fin, entonces en la segunda etapa, Eduardo me comenta de una persona que trabajaba este tipo de terapias, pero yo no sabía cómo se llamaba. Yo había visto a una persona también que hacía terapias, se llama metamedicina, y ella también, al igual que Rubí, trabaja con ángeles. Y ella, en la primera etapa de la enfermedad de Eduardo, pues nos dijo que iba a salir bien, pero que tenía que ir Eduardo. Desafortunadamente mi hijo no era creyente en nada más que en un ser superior que quizás era el que había formado todo como creador. Pero si había alguna terapia, él no creía. Entonces, bueno, por esa parte se cerró una puerta, una oportunidad, pero cuando llega la mamá de un amigo con esta nueva terapia, que supongo que, porque no ha averiguado, que es descodificadora, empezó a dar un norte de dónde provenía su enfermedad, cuestión que me asombró muchísimo porque su lesión la tenía del lado derecho, en la costilla, en la séptima costilla del lado derecho, que nosotras sabemos que la lateralidad es muy importante. Entonces, derivado de que es del lado paterno, ella empezó a buscar, más bien dicho, ella me dijo, te dejo de tarea que busques algún drama sucedido en la familia. Y sí, lo encontramos. Desafortunadamente ella nada más vino, creo que en 2 ocasiones o 3, porque ya después pues prohibieron las salidas para en las calles, ¿no? Ya no, la gente ya no salía y ella ya no venía a darle la terapia, y pues tampoco estaba la opción de hacerlo en línea, como que esa pandemia abrió pues muchas oportunidades. Ahora sabemos que a través de hacerlo en línea se puede dar una terapia, se puede dar una consulta o se puede trabajar inclusive, ¿no? Desde casa. Pero en ese momento pues no existía esta parte y bueno, mi hijo fallece el 16 de enero de 2021, justo el día de su cumpleaños falleció. Y durante este proceso yo me preguntaba qué otra alternativa puede haber para que mi hijo sane, que no sea la medicina convencional, porque como lo explica Hammer, pues es una terapia que quizá a algunos sí les funciona, a otros no. Y es a donde uno se pregunta cuánto es lo que ha avanzado la ciencia en este aspecto, porque pues ahora sabemos que también el cáncer es una pandemia, ¿no? De una familia, pues podemos decir que de 10 personas, quizás 2 tengan esa enfermedad. Así es que, al igual que Rubí, yo le pedí a Dios que me diera respuestas. Alguien
me dijo, tú te vas a morir y nunca vas a encontrar la respuesta, porque no la hay. Y yo pensé, si estamos viviendo, si nosotros de alguna manera estamos en una tercera dimensión en donde hay todas las oportunidades y en donde podemos materializar y donde a lo mejor están materializadas las otras oportunidades, ¿por qué no las he de encontrar? Así es que empecé, igual que ustedes, también esta plataforma de YouTube abrió muchas oportunidades, abrió el poder dejar de lado creencias limitantes y encontrar, porque también es una plataforma educativa, y encontrar algunas respuestas de acuerdo a lo que uno está pidiendo. Entonces, yo llegué con varios autores de estos videos, porque con mucho entusiasmo me inscribí, y hasta llegar al transgeneracional, en donde me abrió un panorama completamente distinto a lo que yo me pudiera haber imaginado. Fue el volver la vista atrás y ver los dramas de la familia o de aquel ser que falleció en un momento en donde sufrió mucho, que poco a poco en este canal les daremos a conocer, y yo les daré a conocer cuál fue justamente el tema de Eduardo, ¿no? Entonces, creo que también hay otras disciplinas que ayudan muchísimo. Por ejemplo, creo que dentro de esta cuestión la medicina también es muy importante, porque recordemos que el fundador de la nueva medicina germánica, el doctor Reich Gierhammer, pues fue un médico alópata que gracias a él y a su visión científica fue que él aterrizó cada uno de los síntomas y los tradujo a una emoción, y después se tradujo a un lenguaje simbólico, que justamente es el que nosotros ponemos al alcance de las personas como acompañantes. Todo se tiene que integrar para formar un todo, porque nosotros somos un todo. Entonces, realmente a mí me cayó el 20 sobre lo que ocurrió con Eduardo, y bien, me abrió además también otros caminos. No tiene un solo camino, tiene varios caminos en donde nosotras podemos ayudar a acompañar a las personas con sus síntomas. Podemos atender a una persona que quizás tenga hipertensión, a otra que quizás tenga diabetes, a otra persona que tenga anemia, en fin, o sea, todas las enfermedades tienen un lenguaje simbólico, y que justamente nosotras tratamos de traducirle al consultante para que al consultante le haga un clic, para que el consultante se sienta identificado con esa emoción, y es el momento en el que para nosotros como terapeutas es glorioso, porque sabemos que vamos por buen camino, que no estamos cerradas, que justamente estas lecciones del doctor Hammer han venido a salvar a mucha gente. No, cada quien es responsable de tiene la decisión de sanarse a sí mismo. Nosotros, nosotras somos solo acompañantes, pero quienes dan la información completa, que tengan la accesibilidad mental, toda esta disposición de corazón para poderse sanar, son los propios consultantes. Nosotras con mucho amor abrimos nuestro conocimiento, y bueno,
Ahora voy a dar un ejemplo bueno, hay muchos ejemplos, porque he tratado a varios consultantes que, por ejemplo, dos tuvieron leucemia, pero a lo que vuelvo a repetir, de ellos está justamente sanarse, están bien. Aun cuando llevaron a la par su tratamiento médico de la medicina convencional, ha sido un resultado sorprendente porque son pocas las personas que han llegado a tener éxito y yo creo que ha sido también gracias a identificar el conflicto. Y hay otras cuestiones reveladoras que se hacen también a través de la hipnosis, porque tenemos varias técnicas, hay varias herramientas con las que contamos justamente para ayudar a las personas, como son las hipnosis. Eh, Hay hipnosis de péndulo cuando nosotros queremos saber alguna información que la persona no tiene. Es muy acertado porque se hace con el cuerpo y el cuerpo habla. Así como hablan, estas enfermedades hacen que hable la emoción. Bueno, pues también esta hipnosis nos lleva justamente a la información que nosotros queremos. Y tenemos también, por ejemplo, otras técnicas, otras herramientas. Tenemos PNL y actos simbólicos y tenemos actos de psicomagia. Así es que a algunos les funcionará una cosa, a otros les funcionará otra, pero nosotros realmente queremos poner en sus manos eh, todos nuestros conocimientos, justamente para llegar a que sane, a que sane. Vero, la verdad que, bueno, todas las historias son conmovedoras. La verdad que admiro tu fortaleza, tu entereza. También ustedes saben, bueno, no me tocó a mí, pero sí a mi mamá transitar eso y también veo la fortaleza y la entereza que tiene. Y bueno, admirable, sobre todo que de ahí vos te hayas catapultado a un aprendizaje a nivel personal, porque no te Gracias, Silva. quedaste. No, no, porque yo creo que la vida de mi hijo a cambio fue justamente que descubriera yo esta parte, esa inquietud que tenía constante, y yo nunca le reclamé a Dios, al contrario, yo siempre estuve pidiendo información que me diera el acceso y lo hizo. Entonces yo creo que no fue en vano la muerte de mi hijo y me vino a enseñar justamente esta lección de resiliencia y de ayuda. Fue un regalo, básicamente. Así es, Pau. Tomar la situación, o así lo viviste, y en eso creo que veo tu fortaleza, de tomar finalmente la ausencia física de tu hijo como un regalo que te abrió una puerta enorme para, para siempre, porque esto yo lo siento como un camino de, pues este sí que es un camino de ida y es para toda la vida, porque una vez que entras acá no te podés salir, una vez que lo empezás a comprender. Claro, y quieres ayudar a todo el mundo y escuchas Sí. que en el transporte, que en los hospitales, porque acompaña a uno a tus familiares o dentro de las amistades, ay, quieres intervenir y desprogramar Sí. a medio mundo, ¿verdad? Pero porque ya Sí, tienes el conocimiento. lo haces y no sos muy bien recibido a veces. A mí me pasó, en lo personal, la verdad es que el primer tiempo, y creo que por eso me desanimé un poco, porque es como te das cuenta que la gente tiene que hacer un trabajo personal, primero, que muchos no están dispuestos a hacer, que es muy profundo, que es largo y que es, como digo, de acá para siempre, porque uno no para nunca de tomar conciencia y la conciencia no se toma de golpe a veces, te cae una fichita y esa te lleva a que te caiga otra y así va, ¿no? Así estamos nosotras desde que tomamos conciencia o contacto con la vida. No es para todos, porque
muchos resuenan y como les repito, Eduardo no creía ni en la metamedicina ni en esta cuestión, porque inclusive la terapeuta le había dejado hacer una carta, que sabemos que también que la escritura es muy importante, es muy sanadora, y tampoco pues, lo quiso hacer. Entonces creía que todo eran patrañas, no se dio quizás la oportunidad, pero ya sabía él cuál era nuestro trabajo en conjunto. Él ya lo sabía. Sí. Sí, sí, yo creo que eso, bueno, se intuye, ¿no? En el fondo, en el interior, uno se encuentra con esas verdades que no puedes soslayar al final, pero es decisión de cada quien, como decís vos, es la responsabilidad a nivel personal. Yo llegué a la bio, creo que toda la vida supuse o intuí que el estado de ánimo era súper importante para la salud, y esto me viene mucho de mi papá. Yo veía a mi papá como triste todo el tiempo, en sus ojos, ¿no? No importa cómo esté la persona, cómo se mueva, vos te das cuenta cuando la persona está triste. Si realmente sos intuitivo y mirás ahí, el alma se refleja. Mi papá era una persona que vivía enferma, tenía muchos problemas de salud. Y, y yo me daba cuenta de que en sus ojos había tristeza. Yo sabía más allá de que no, cuando sos chico no entendés, ¿no? Es simplemente lo que ves. Que era una persona que estaba muy triste. Y bueno, yo fui transitando mis propios procesos de desequilibrios, ¿no? Para ya no decirles enfermedades, pero transité unas cuantas, algunas en estado crónico, otras que fueron pasajeras, pero que a mí me vinieron a decir que en realidad, una vez que uno ve a una persona que ya no tiene vida, ¿no? Esa persona ya no es la misma, ese cuerpo, ese envase, vos ya te das cuenta que no es el mismo. Entonces yo sabía en mi interior, eso porque de muy chiquita había a mi abuelo fallecido, y entonces digo, ok, los humanos estamos vivos, nos movemos todos los días y no nos enchufamos a nada para recargarnos. No es que yo me enchufo acá al 220 y salgo caminando con un alargue. No, hay algo adentro mío que ya está vivo de por sí o algo que me mueve. Entonces, así yo me di cuenta o entendí que en realidad eh, hay otra cosa que no es materia solamente. ¿Qué es esa cosa? Bueno, el alma, el espíritu, la energía vital, Dios, la partícula de Dios, la chispa, el nombre que le quieran poner, pero hay algo que está, que no necesita enchufarse a nada, que nos mantiene en movimiento, vivos y que un día se va. Y entonces empecé a creer que eso formaba parte en realidad del equilibrio a nivel materia. Y si esa parte, pues no se siente bien, no está en su camino, en su misión, en su propósito, eso empieza a desequilibrarse, a desequilibrar la materia, ¿no? El cuerpo, porque lo veía en mi papá. Entonces, esa era mi conclusión ya, que una persona triste es más propensa a enfermarse. Empecé con Reiki, recuerdo, ¿no? Yo ya igual tenía esto de hacer o meditaciones o de estar en contacto más con la energía y la espiritualidad, allá por el 2010, sí, 2016, 17, por ahí. Me hice el curso de Reiki y todo, pero yo sentía que le faltaba una vuelta de rosca. Porque cuando yo hacía las terapias de Reiki se me bajaba muchísimo la presión y sentía como golpazos de fuego, como de energía, y digo, siento que falta algo acá, porque a mí me encanta hablar, se ve que mi tema es la comunicación, entonces digo, yo solamente con la energía no hago. Acá falta que la gente se exprese, que la gente hable de lo que le pasa, porque si nos guardamos todo adentro, eso es lo que hace que esa parte nuestra que no se enchufa a nada esté triste, ¿no? Esas eran mis deducciones. Entonces, ahí ya, terminando el curso de Reiki, me empecé a encontrar con videos, porque yo buscaba, ¿no? Videos de energía, de Reiki, de sanación, me encontré con el Hoponopono y bueno, buscando todas esas cosas me sale un video de biodescodificación.
Pero en ese momento, cuando yo la descubrí, no se daban cursos todavía. Yo no había encontrado a nadie que diera cursos o nada, así que simplemente me dedicaba a ver los videos de bio que encontraba de los distintos que ya conocemos, tan nombrados. Y en un momento de mi vida en el que me sentí que estaba teniendo la vida que no quería, era, o sea, nunca me imaginé en esa vida, ni me imaginé si iba a ser feliz o infeliz, solamente me encontraba siendo muy infeliz, haciendo todo lo que no quería y no yendo por lo que sí quería. Y ahí recordé, esa parte tuya se está entristeciendo, no estás yendo por el propósito y eso es lo que te trajo todos los desequilibrios que tuviste hasta ahora, incluso los que vinieron después. Y justo doy en un momento con el diplomado, lo encontré dentro de todo accesible, mi mamá me ayudaba a pagarlo, entonces tomé la decisión, hice el diplomado y a partir de ahí mi vida toda empezó a cambiar. Empecé a terminar con cosas que no me hacían feliz, fueron procesos duros para mí y duros para el entorno, pero que había que enfrentar para estar mejor, porque yo no era feliz y tenía mucho miedo de terminar muy enferma, como mi papá. Y bueno, ahí me encontré con ustedes en el diplomado y cada materia implicó para mí un ir al hondo de los distintos desequilibrios a nivel enfermedad que he tenido, que he transitado, y todos fueron un descubrimiento fantástico. Y yo al doctor Hammer lo tengo en un lugar de mi corazón grande, porque para mí fue un genio maltratado, muy maltratado. Vos mirás la cara de ese señor, esos ojos, y yo digo, ¿cómo lo trataron tan mal? La enseñanza que dejó realmente, los dos tomos, yo no llegué a leerlos todos porque son muy amplios y tiene términos a nivel medicina o técnico que por ahí se nos escapan, ¿no? Pero lo poco que vas leyendo y cómo él fue tratando a cada paciente de una manera humana, preguntarle a cada persona cuál es el conflicto que ha tenido, el descubrimiento, contactar con su hijo en los sueños, seguir eso, su propia historia, ¿no? La pérdida de su hijo también, que a él lo catapultó, la pérdida de su mujer después, eh, toda la enseñanza que dejó, que no se valoró en el momento y que bueno, yo creo que hay que un poco rendirle homenaje porque hizo un trabajo que para mí es, yo creo, catapulta a la humanidad a otro nivel. Y es esto que decís también, Vero, de las distintas alternativas que uno va encontrando. Yo después de eso, después de terminar el diplomado, sufrí, estoy ahora, ustedes saben, saliendo de eso, el conflicto, el gran conflicto de desvalorización. Acá al final todas un poco coincidimos en ese mismo conflicto, algunas en mayor o menor intensidad. Los huesos, la estructura, ese dolor que se siente, eso que decía Romy del ardor de la piel en un momento, que es el dolor es tan profundo que te arde la piel. Eh, los problemas en el sistema digestivo. Bueno, el año pasado yo también tuve ese pedido a Dios, al igual que ustedes, ¿no? A puro llanto pedirle, ¿no? La guía. Y bueno, aparecieron ustedes al final y acá estamos. Terminamos en este proyecto tan precioso y que creo que es tan valioso, al menos en principio para nosotras y después, porque yo creo que el resto del mundo lo tiene que saber, mínimamente tenerlo como alternativa. La medicina clásica es muy útil y yo creo que acá todo lo que está sirve, simplemente hay que tomar de la mano, tomarse de las manos todas las alternativas, medicina clásica, con bio, con psicología, con psiquiatría, con nutrición, porque al final también es súper importante la alimentación adecuada para tener un sistema nervioso que pueda soportar los procesos de, sobre todo de reparación, que son los más duros cuando realmente el nivel del conflicto ha sido muy amplio, muy grande, muy intenso, la reparación eh,
es quizás de lo peor, no tanto el conflicto activo, no tanto el síntoma del conflicto activo, sino al momento de la reparación. Entonces es importante para mí que todas las terapias estén unidas y sí creo que la bio engloba muchísimo. Yo cuando la encontré dije, esta es la vuelta de rosca que faltaba, la emoción hace toda la mella dentro del cuerpo. Cuando una persona, como decías vos, tu hijo está en un nivel de ánimo arriba, las reparaciones son quizás más amenas. Si uno entiende de todo esto, de cómo funciona, las respetás, el miedo no es grande, los conflictos por diagnóstico ya no existen, uno transita la reparación con muchísimo más amor, dándole al cuerpo lo que necesita, acompañando el proceso y entendiendo que sí, que nos va a doler, pero incluso una vez que tomás conciencia y que lo entendés, ya ni siquiera te duele tanto. Tenés más ánimo, estás mucho más enfocado porque entendés el proceso que está haciendo el cuerpo. Y con este conocimiento entendés también cuánto tiempo te pueda llevar quizás. De la mano de un médico que te haga estudios, que te diga, acá estás parado, acá está tu cuerpo material parado ahora. Bien, bueno, desde ahí entonces acompañás con una terapia de bio todo el proceso, sabiendo si estás en conflicto activo, si estás reparando, cuándo puede venir la epicrisis, cómo puede ser, ¿no? Son conocimientos súper importantes que uno puede acompañar y esto es para toda la vida, porque ya ningún desequilibrio, ninguna enfermedad la transitamos igual y mucho menos las reparaciones, sobre todo las reparaciones, porque cuando uno sabe que está reparando, ya no se preocupa más. Ahí yo creo que sucede un alivio fantástico. Y a partir de ahí, bueno, simplemente es por momentos esperar la epicrisis, ¿no? Y ya después, bueno, la recta final hacia la reparación total. Siempre con mucho amor y con mucha guía, ¿no? Por eso me parece importante que este conocimiento que podamos dar nosotras trascienda, que llegue hasta nosotras, a nosotras ya nos llegó, ya hemos hecho nosotras estas sanaciones premium y bueno, acompañarnos entre todas, ¿no? Agradecida yo de estar aquí con ustedes. Para mí son fundamentales, han sido fundamentales en este proceso mío actual. Bueno, Chicas, entonces nos despedimos. Qué hasta la gusto. próxima. Hasta la Un próxima. placer, como siempre, Hasta chicas. luego. Cuídense mucho. Gracias. Nos Bye. estamos viendo. Bendiciones. Bye. Chaucito.